Buenas noches, amigos de Fútbol Total Honduras. La entrevista les saluda Katherine Alvarenga y hoy en nuestro programa tenemos un invitado de lujo. Les vamos a dar pequeñas pistas para que se hagan una idea de la gran entrevista que tenemos hoy. Fue capitán del Mundial España 82 con la Selección Nacional de Honduras, destacado director técnico de Liga Nacional y también con selecciones centroamericanas. A continuación le presentamos nuestra nota introductoria. Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga Chávez es un exfutbolista y actual entrenador hondureño. Nació y creció en su natal isla de Amapala. Fue mundialista en el Mundial España 82, siendo el capitán de esa competencia, más conocido como el Primitivo Maradiaga, mas su primer apodo fue el Indio. Dichos apodos se los otorgó el sacerdote del Salesiano San Miguel. Tuvo la oportunidad de jugar como guardameta y estuvo a punto de ser fichado por el Club Olimpia. Debutó con Motagua como lateral izquierdo. En Honduras jugó con Motagua, Real España, Petrotela, Independiente, Alianza, Águila del Salvador y Tenerife de España. Como entrenador ha dirigido en Honduras a Motagua, Real España, Maratón, Vida, Victoria, Platense y los Lobos de la UPN, pero también ha sido director técnico de selecciones, que formó parte de la selección de Honduras, donde se puede decir que tuvo la mejor generación del fútbol hondureño y clasificó a los Juegos Olímpicos de Sydney y obtuvo su tercer lugar en una Copa América en el 2001. Dirigió a la selección de Guatemala y El Salvador, donde tuvo un severo castigo por la FIFA y estuvo inactivo por el lapso de 2 años. Recientemente tuvo que dejar de dirigir a los Lobos de la UPN por enfermedad y tuvo que ser sometido a una cirugía y ahora ya está en proceso de recuperación. Hoy, en Fútbol Total la entrevista, tenemos el agrado de tener como invitado al profesor Ramón Enrique Maradiaga. Bueno, usted ya vio a quien tenemos hoy, al director técnico Ramón el Primitivo Maradiaga, pero le doy la bienvenida a mi compañero Ismael Mondragón, quien nos dará a conocer esta gran historia. Ismael, continúo con usted. Muchas gracias, Katherine. Siempre un placer y con gran información de nuestro invitado de lujo del día de hoy, el profesor Ramón Enrique Maradiaga Chávez. ¿Cómo está, profesor? Un placer saludarlo. Bienvenido a Fútbol Total Honduras a través de las pantallas de TDTV Unidos por la Pasión. Profe, un gusto siempre estar con usted. Igualmente, Ismael, para mí es un gran placer poder compartir con ustedes estos momentos. Gracias por la invitación para ser parte de su programa y venir hasta aquí, hasta mi hogar. Profe, ¿cómo ha estado? Siempre recuperándose ya, ¿no? De lo que ha sufrido, del problema que ha tenido y con esa actitud positiva y siempre ligado a lo que es el rey, el deporte rey, el fútbol. Sí, totalmente. No pasamos desapercibido en ningún momento. Justamente la próxima semana tengo ya cita con el cirujano que me intervino y donde pues espero que ya él me dé el alta definitiva para poder hacer lo habitual que he hecho y después ya veremos si hay alguna posibilidad más adelante, pero de inmediato lo que tengo previsto es reintegrarme a mi trabajo que tengo ahí en Condepor y luego pues ya veremos qué es lo que pasa, pero de momento estamos bien, gracias a Dios, y con todos los toda la parte de articulaciones bastante bien. Mire, qué bien, gracias a Dios, porque él puede contar la historia. Usted puede contar esta historia, profe, donde ha resurgido, vuelve a nacer nuevamente Ramón Maradiaga. Gracias a Dios, la verdad que esto no lo voy a negar nunca, al contrario, siempre lo voy a resaltar, que esto ha sido una bendición de Dios. Según lo que me dicen los médicos, pues de 10, 1 o 2 son los que se salvan. Y yo he tenido esa dicha. Argumentan que ha sido parte por mi fortaleza, por la parte física y para poder sobreponerme. Yo la verdad que salí bien del hospital, al día siguiente caminé aquí en la casa y he estado pues moviéndome con naturalidad y sin mayor complicaciones. Excelente. Ahora, para que los amigos de Fútbol Total Honduras conozcan quién es Ramón el Primitivo Maradiaga. Bueno, yo nací en Amapala un 30 de noviembre de 1954. Ahí pues fue toda mi infancia hasta los 12 años. En Amapala en ese tiempo no había secundaria. Mi madre pues siempre tuvo una visión para todos nosotros y lo primero que me dijo nos dijo,
que yo no me iba a quedar ahí para ser un cargador de bultos o un borracho más, sino que ella aspiraba a mejores cosas, ya que ella no había tenido la oportunidad de poder estudiar. Nos trasladamos aquí a Tegucigalpa, donde una amiga en la colonia 21 de octubre, ahí le da hospedaje. Con el tiempo conseguí una casa ahí en el Manchén, pegada a la posta policial. Ella me logra matricular en el Colegio Salesiano San Miguel. Ella era costurera y a partir de ahí pues yo empiezo mi vida aquí en Tegucigalpa. A los 15 años, justamente cuando se desata la guerra Honduras-El Salvador, ese día yo me voy a probar al Birichiche, a un equipo de la juvenil que era el San Lorenzo. Pero al regreso del entrenamiento ya estaba toda la alarma de que había toque de queda, pero no me logré inscribir. Pasó todo eso de la guerra y volví al Birichiche. Vi un partido del Universal contra el Federal, que le metieron como 10 al Universal. Tenía hay un amigo ahí que era parte de la pandilla que yo tenía en mi barrio, ahí en la Quinta Avenida, donde éramos como 10, jugábamos las potras en la calle. Armé un equipo de béisbol y con ese equipo pues nos paseábamos por todas las calles de Comayagüela. Pero ahí me aceptaron y yo hice la prueba en ese equipo como portero. Imagínese, de portero, sí, un volantazo de lo que ha tenido el fútbol hondureño. El día que iba a debutar en el estadio justamente contra el Balboni, me dice el entrenador que si yo jugaba otra posición. Yo le dije que sí, que yo jugaba de volante, de lateral, de extremo. Me dice, es que hoy vinieron los porteros que no llegaron la semana pasada. Y me puso de extremo. Jugué bien porque después me mantuve titular y a los 3 meses me asciende al equipo de Liga Mayor. Ahí me tocó jugar contra la Argentina, contra el Troya, contra la Escuela Agrícola Panamericana, equipos que ya eran de jerarquía. Y en el 73 es cuando Motagua me contrata, pero previo a eso, en junio, el Atlético Indio, que era pues dirigido por Marco Antonio Herrera, el Ronco Herrera, dirigente del equipo, me quiso llevar ahí al Atlético Indio, pero el presidente en ese entonces del Universal, Salomón Torres, me dijo, bueno, vas a ir a ese equipo, vas a ir a uno que sea más grande, donde te valoren. Y ahí es que un día, pues, estaba yo en mi casa, oigo la noticia en un programa de radio a mediodía, y donde decían que me habían contratado. Previo a eso, Mon Rodríguez, yo estaba en último año de comercio en el Central y Mon Rodríguez llegó ahí al colegio, se paró enfrente del aula donde yo estaba y yo justamente me sentaba a la orilla de la puerta con una pelota, porque cuando tocaban el timbre yo tiraba la pelota y empezaba el primero para que no me quitaran el espacio. Y ahí pues Mon me dijo, te quiero que vayas a Choluteca con el Broncos. Habían comprado la categoría. Yo salí de la clase, me vine ahí donde vivíamos, ahí en la Umuya, y me dice mamá que no hay clase. No, le digo, es que voy para Choluteca. Y eso, no, me contrató un equipo. Y los estudios, pues... ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Yo me gradué en el 72, tenía 18 años ya. Y justamente me dice, un paso que des fuera de la casa y olvídate que tenés familia. Ahí nomás metí emergencia, el freno de emergencia y regresé a dejar todo lo que había preparado de mi maleta y a culminar mis estudios para poder cumplir con el deseo de mi madre, que ella nos decía siempre que la mejor herencia que nos podía dejar era la educación. Profe, entonces podemos decir, en este entonces, usted hubiese debutado en Broncos. En Broncos, sí. De Choluteca. A los 18 años. Porque yo debuté en Motagua a los 20. 2 años después, con ese calvario de que el interno pensando, ¿por qué a mi mamá no me dejó jugar? ¿Por qué mi mamá no me dio permiso? Bueno, es que en ese tiempo había un respeto a los padres. Una orden era como decir una sentencia definitiva. Ahí no había eso que ahora argumentan de bullying, que maltrato. Más bien eso nos generaba carácter. Y a mí, pues, gracias a Dios, digo a mí y a mis hermanas, que son 5 hermanas más y un hermano, nos generó ese carácter de saber sobreponernos a situaciones difíciles en base pues a los valores que ella nos inculcó y a darnos cuenta de que la vida se gana pues en base a lucha. Y eso fue lo que ella pues implementó en cada uno de nosotros. Pero recuerdo bien ese momento porque
porque mi ilusión siempre fue el juego y ese era un pleito entre ella y yo. Ella los estudios, yo el juego. Y recuerdo que muchas veces lo he dicho, pues que en el 66, ya como en noviembre por ahí, no había lo que hay la tecnología ahora. En los parlantes de la Iglesia Católica pusieron un partido de la Copa del Mundo del 66 y yo me imaginaba en la calle jugando un mundial. Dije yo, de Inglaterra 66. Y recuerdo bien el partido era Brasil-Bulgaria, el que estaban transmitiendo, y yo pues me imaginaba la gente, los mayores a la orilla de ahí de la calle, a mí me decían Centeno, porque en Olimpia había un lateral izquierdo que se llamaba Reinaldo Centeno, y ellos a mí pues me consideraban así como un zurdo que iba al ataque. A Centeno lo vi jugar porque Libertad, que era un equipo de Yamapala, venía a jugar a Tegucigalpa contra Olimpia, que era un torneo que había, no sé, regional, algo así, y me tocaba venir con mi papá, que era también dirigente del equipo, y por ahí fue cuando prácticamente me fui dando cuenta. 16 años después, debutando en una Copa del Mundo. Sí, ese sueño que tuvo en la Iglesia Católica, sí, escuchándolo por los parlantes, se convirtió en realidad cuando mucho antes, porque en el 77 ya había el Mundial de Mundial Juvenil, sí, y ahí en el San Miguel yo tuve un padre salesiano de nombre Aureliano Santolaya, que fue el que me puso el apodo de Primi, y le puso el apodo a Zulejo Bulnes también. Él era pues, o sea, que le gustaba al fútbol, él sí, ¿no? Y se amarraba la sotana, se la metía en la bolsa y jugaba con nosotros. Tenía. Sí, jugaba bien. Había un padre alemán, Nielsen, que él se subía a la parte alta del edificio a sacar los balones que se habían ido al techo del edificio. El San Miguel quedaba acá enfrente del mercado San Isidro. Así es que la verdad que anécdotas muy bonitas y que prácticamente fueron cimentando ese carácter que nosotros fuimos adquiriendo en base a esforzarnos y a los castigos, porque mi mamá nunca le gustó que yo jugara, me escondía los zapatos, me guardaba la ropa para que yo no saliera a jugar y la verdad que se impuso más el amor por el fútbol que por otra cosa. Me llama bastante la atención de que se probó como guardameta, tenía dotes como portero. Sí, la verdad que voy a contar una historia que yo nunca se la hice mención al profesor Uclés. Aquí vino a dar unas clínicas un entrenador alemán de la selección alemana del Bayern Múnich, Dietmar Kramer. Vino a dar un seminario a los entrenadores y bueno, eligieron como sparring a una selección juvenil de la Liga Felipe Barahona, y yo en ese tiempo pues era guardameta. Yo jugué varios partidos, como 9 partidos invictos, tapaba penales porque tenía mucha intuición y justamente el día último de la clausura del curso se hizo un partido entre los entrenadores contra la selección juvenil y recuerdo bien que ese día a mí me patearon de cerca Mario Griffin, don Carlos Padilla, Pérez del Sol, todo tapaba. Y cuando termina el partido, recuerdo bien que se me acerca el profe, Chelato, y me dice, ¿usted de qué equipo es? Y le digo yo, del Universal Juvenil. Lo espero el lunes aquí, me dice, para que vaya a entrenar con Olimpia. Yo entusiasmado dije, bueno, voy a ir a Olimpia. Pero lo que fue ese sábado, domingo, yo me puse a pensar, no, voy a llegar a Olimpia, me va a patear Jorge Brand, me va a patear Urquía, me va a patear Tony Mendoza, Mompa. No, y no fui, ¿verdad? Pero yo jugué muchos partidos, inclusive hubo un partido contra la Escuela Agrícola Panamericana que yo jugué, empecé jugando como mediocampista, pasé a jugar de central, de delantero, de lateral y terminé jugando de portero ese partido. Así es que yo tengo pues por lo menos experiencia de poder decir cómo se jugaba, y yo puedo decirlo así sin vanidad ni nada por el estilo, que yo estaba adelantado a la época porque yo salía a jugar de medio campo con la pelota. Es como un Higuita, sí, exactamente, porque yo tenía el manejo de la pelota, la recibía, salía con ella driblando y tocaba, ¿verdad? A veces me hacían gol por mi baja estatura, me hacían gol por arriba, pero la verdad que sí. El mano a mano. No, allí intuía bien. Y son cosas que yo he tratado de transmitir siempre a muchas generaciones de todos los puestos, la manera como se juega esa posición, porque por ejemplo yo agarré el puesto de titular en Motagua de lateral izquierdo ante un pedido de
de Popito Godoy. Popo, habían cortado a don Carlos Padilla de Motagua, y vino él, me dice, mira Indio, me dice, solo Indio, me decía, mira Indio, me dice, Lin está enfermo, no va a venir a una feria juniana en San Pedro Sula. ¿Querés jugar de lateral? Sí, Leo, si usted me conoce, Leo, porque Popo había hecho una selección del centro, que jugábamos, de Liga Mayor, que jugamos contra la del Norte. Entonces yo juego, Leo. Pero en eso me entero de que Mon iba a llegar a evaluar. Pero a mí me entró miedo y le digo a Popo, Popito, Leo, dígale a Mon que yo no soy lateral izquierdo. No, no te preocupes. En ese día Mon llegó y dijo, bueno, las instrucciones son marcación individual por todo el campo. Vos vas a marcar a Avioneta Sauceda. Y había otro compañero, Víctor Manuel Chávez. Vos vas a marcar a Carlos Vanegas, que eran extremos rapidísimos. Y desde ahí, desde esa feria juniana del 75, no dejé el puesto de titular hasta que llegó Matamala, que me cambió de posición y me dijo en el 78, me dijo, vos no jugás más de lateral, buscá del medio para arriba. Y ahí fue donde primero le dije que iba a jugar de extremo y terminé jugando en el medio campo. Anécdotas bonitas, anécdotas que usted se las está escuchando y viendo aquí a través de Fútbol Total Honduras. Otra que me llama la atención, cuando su mamá le dice que no puedes salir de la casa, y si te vas definitivo de la casa. ¿Qué se le cruzaba por la mente a usted? Bueno, en ese momento también el respeto a los padres era fundamental y siempre ha sido fundamental. ¿Hubo rencor en su momento? Nada. Yo sabía que en cualquier momento me podía presentar otra oportunidad. Rencor no, porque yo también miraba el sacrificio de ella. Como le digo, ella era costurera. Mi papá sí tuvo un trabajo, justamente él trabajaba en Desa Rural ahí en Comayagua, que mi mamá le había conseguido el trabajo a él, y nosotros pues dependíamos de ese trabajo. Y además el hecho de que me metuvo en un colegio privado como el San Miguel, estuve 2 años, pero yo no le respondí como estudiante, me mandó al Central para graduarme como perito mercantil, y las palabras de ella fueron tan textuales que me dijo, el día que te gradues, decidí lo que vos querrás. Entonces, claro, yo me gradué, trabajé 2 meses en una empresa ahí donde, aquí en la Miraflores, donde hay un centro comercial ahí, de herramientas. Había Honduras Impresa, creo que se llamaba la empresa ahí donde yo trabajé. Y después ya, cuando Motagua me contrata, Marco Tulio Gutiérrez me lleva a medio tiempo a trabajar en la agencia aduanera de él. Solo llegaba por 4 horas y desaparecía, sí. Los privilegios de la extraordinaria de la carrera deportiva que ha tenido, ¿no? Sí. Y la amistad también que tenía con el señor Marco. Sí, pero en ese tiempo también cuento que nosotros, por decirlo, yo trabajaba en la mañana de 7 a 10 y media. Me iba al entrenamiento, regresaba a las 2, de las 2 y media a las 4 y media que salía, pero después me iba a estudiar a la universidad. Entonces, todo el día hacíamos tres trabajos al mismo tiempo, o pues emprendíamos 3 cosas al mismo tiempo, que era estudiar, entrenar y trabajar, ¿verdad? Y cosas que ahora el futbolista moderno no lo hace. A veces una pesadilla. Y que sí tendría tiempo de hacerlo, profe, porque dejaría de andar con dejar de hacer muchas parranderas. Totalmente. Andar parrandeando, de hacer cosas que no le benefician en su vida personal. Y cuando uno les dice que hay que saberse cuidar, pues son cosas que uno tuvo como experiencia, porque cuando yo pasé a jugar a Motagua, yo no era de andar jugando en equipos burocráticos. Me dediqué exclusivamente, yo decía, yo quiero llegar a ser titular en Motagua y después aspirar a mejores cosas, ¿verdad? Ya por el mismo trabajo llegué a la selección, a la juvenil, después a la mayor. Tuve una selección, una premundialista que íbamos a participar para el Mundial del 78 en Argentina, y era dirigida por Mon, y solo fuimos a jugar un partido a Costa Rica contra el Saprissa, que justamente Fernando Solano me hizo una entrada, que Saprissa tenía un jugadorazo, estaba Santana, estaba Edgar Marín, estaba el Príncipe Hernández, Edgar Hernández. La verdad que ese Fernando Solano me hizo una entrada que pensé que me había fracturado. Terrible. Sí. Imagínese también de que tuvo miedo de ir a probarse a Olimpia.
O sea que hubiera debutado en Olimpia antes de... Sí, Primero estaba Bronco, después tuvo la oportunidad en Olimpia y ya que debuta en Motagua. Sí, y la verdad que no, como digo, sábado, toda la tarde del sábado y el domingo, pensando en lo que podía suceder con Coyole Rosales, que estaba en ese tiempo también con Olimpia. Recuerdo también lo de que hubo después otra oportunidad de ir a Olimpia. El entrenador era Juan Andino y iban a jugar la Copa Libertad, la Copa Interamericana acá, y él en Semana Santa pues me llamó para que yo fuera a entrenar a Olimpia. Yo llegué 2 días a entrenar, pero vi que no había posibilidad de ese grupo que llegamos ahí. Estaba Denis Allen, que paz descanse, y Pancho González. Después no sé si habrán habido otros, pero que destacaron en Olimpia. Con ese grupo llegamos, y yo pues definitivamente me retiré porque nunca me dieron la oportunidad de hacer un colectivo ahí en el Olimpia. ¿Cuándo llega a Motagua y cuál es el partido que logra debutar, profe? ¿Y cuál fue su primer salario con el equipo azul? Bueno, a Motagua llegó a finales del 73. Justamente ese año Motagua es campeón porque le va a ganar el campeonato en San Pedro Sula contra la España. Como digo, a mí yo me entero por un programa de radio que había en ese entonces muy popular, que era el de Diógenes Cruz, que era por el mundo del deporte, creo que se llamaba, a mediodía. Y cuando yo salto, porque hoy dormía en una cama doble tarima, sí, le digo, mamá, me contrató Motagua, y ella, como era así, me dijo, alegrate, me dice, el día que te gradúes. Primero el estudio, sí. El estudio. Y bueno, ya el lunes fui a Camosa, donde don Pedro, que era el presidente del equipo, me llevó Rolando Bustillo, que era miembro de la Federación de Fútbol, con mi papá, que trabajaba en el Banco Central. Y bueno, y eso fue todo lo que pasó. Motagua gana el campeonato. Mi primer partido lo hice amistoso en Cortés, contra Platense, que en aquel tiempo era cancha de pura arena. Recuerdo que fue el último partido de Ado Batista, un extremo derecho que vino aquí al país. Y yo cuando debuto oficialmente es en el torneo del 74. Justamente don Carlos regresa de la selección premundialista de Haití, creo que fue. Y él se tiene que operar un ojo, le raspan un ojo, y Popo queda a cargo del equipo. Nuestro primer viaje fue a Ceiba, y justamente ahí el equipo gana 1-0 con gol de Toño Bando, y faltando como 10 minutos me dice, vení, me dice, Indio, anda a divertirte, porque yo era, como decimos vulgarmente, yo era pajero, ¿eh? Me dice, anda a divertirte, me dice, y anda a hacer tu juego. Esa fue mi primera vez. Después, con el tiempo, debuté contra Federal ya como titular, pero por iniciativa de Rubén Guifarro. Él me dijo, hoy vas a jugar. Yo no voy a jugar, le voy a decir a don Carlos que no me siento bien y que te ponga para que debute yo. Y entonces ahí fue cuando ya hago mi primer partido oficial y que le ganamos a Federal, ¿verdad? Así es que esa fue mi experiencia en Motagua. Y ya después volvió don Carlos y ya yo no participaba porque habían otros, el caso de Piccini, que empezaba también, y que el medio campo de Motagua era bueno. Estaba Mariano, estaba Marcos Vanegas, Rubén Guifarro. La verdad que era un equipo de competencia. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Al regresar vamos a saber cuál es el primer salario del profesor Maradiaga, cómo fue también ese proceso para llegar al Mundial de España 82 y también obtener la capitanía de esa selección, la primera selección mundialista de nuestro país, Honduras. Ya regresamos con más aquí con nuestro invitado de lujo, Ramón el Primitivo Maradiaga. Fútbol Total Honduras te trae entrevistas, primicias y todo lo relevante en el deporte hondureño. Ahora en las pantallas de Todo Deportes. No te lo pierdas todos los domingos a las 8 p.m. Fútbol Total Honduras. Uriver, marcando la diferencia. Somos una marca 100% hondureña, con calidad garantizada. Ofrecemos todo tipo de implementos deportivos, camisas, trofeos, relojes y más. Todo personalizado.
Visítenos en nuestra tienda en San Pedro Sula, en el Complejo Deportivo Sportmanía, en la primera avenida del barrio Las Acacias, 11 Calle. O llámanos a los teléfonos 9449-6882 o al 9531-8732. Somos Uribe, marcamos la diferencia. Y seguimos con más aquí, con nuestro invitado de lujo del día de hoy, aquí en Fútbol Total Honduras, el profesor Ramón Maradiaga. Profe, los quedamos, ¿cuál fue su primer salario que obtuvo en la Liga Nacional? Y también cómo fue ese proceso para llegar al Mundial de España en 1992. Bueno, mi primer salario, Ismael, fue de 125 lempiras. Y aquí viene la otra parte que también debo decir, darle gracias a Dios que me dio una madre tan ejemplar, que ella cuando yo recibí mi primer salario me dijo, vas a ahorrar la mitad. Ella me inculcó el hábito del ahorro. Vas a ahorrar la mitad, que era 62.50, y de la otra mitad lo vas a repartir. Vas a dar la mitad para la casa, porque yo vivía en un cuarto aparte. Te vas a pagar la energía para que te vaya haciendo responsable y todo eso. Entonces, grandes valores. Pues sí, entonces vino ella y ya 30 lempiras que yo le daba y me quedaba con 32.50, y con los 32.50 tenía que vivir. Y ahí me empezó a decir, con esto que te va a quedar, empezá a comprarte tus cosas. ¿Y qué se podía comprar, profe, con ese No, habían, por ejemplo, yo compré un televisor, compré una refrigeradora, compré la cama, porque me decía, el día de mañana te vas a casar y ya tienes que tener todo, ¿verdad? Entonces, así fue. Ya me casé, tuve mi primera esposa y justo ya tenía dónde estar. Pues ella ya siempre, tenía sus cositas. Sí, ahí siempre me mantuvo. Pues después ya yo, después del salario, ya después del que clasificamos a la hexagonal en el 80, yo ahí ya compré la casa en San José de la Peña. Pero la verdad que se fue en primer salario y vuelvo a decir. Pero ese salario, aparte de lo que trabajaba en Camot, no, ahí con Marco Tulio Gutiérrez. ¿O era diferente? Era aparte. Ese era, ahí sí no sé cuál era el salario, que también en esa Onduprin, que le digo, esa donde yo trabajé, primero tampoco recuerdo el salario, que era por ahí 50 o 60 lempiras, algo así. La verdad que yo no tengo tan presente, pero sí eran cosas que ella me decía, ahorrar para que puedas tener al fin de año que comprarte en tu estreno de Navidad. Y más que todo también poderle ayudar a la familia. ¿Cómo fue el proceso para el Mundial de 1982? Ya el profesor Chelato lo había visto, pero como guardameta. No, sí me vio como guardameta, pero yo creo que él no se acordaba. Él, una vez sí hablamos, nosotros en el 78, finales de 79, somos eliminados por la universidad para una cuadrangular, y ahí pues yo, por invitación de Piccini, que Dios lo tenga en gloria, él me dice, vámonos a Nueva Orleans a jugar con un equipo que se llama Vida de Nueva Orleans. Vámonos, le digo yo. Entonces ya fui, allá me contratan para jugar partidos. Ellos me iban a pagar, creo que era $25, un trabajo que me iban a dar a la semana, y me iban a pagar $50 por partido. Total que cuando llego a jugar, bueno, conocía a nadie. Piccini era el entrenador de nosotros, y jugué 2 partidos, uno contra un equipo que llamaba América, que eran todos brasileños, colombianos, argentinos, y jugamos contra un equipo de Colombia que justamente ese día no la agarraba ni con la mano, porque había tocazón del otro equipo. No, y yo mal también, porque no daba con la pelota. Resulta que eso era producto de que desde la semana que yo empecé a entrenar, después que entrenábamos, nos íbamos de parranda, y me iba a acostar casi a las 4 de la mañana. Sí, así. Entonces cuando pasó ese partido, no me pagaron ni lo del trabajo, ni... Se fue churro, bro. Sí, entonces, bueno, dije yo, está bien el castigo. Ya le dije a Piccini, mira, yo después del entreno llévame al apartamento porque yo no voy a salir más. Y jugamos contra el América y le metimos 5. Me dieron del partido anterior, me dieron el dinero del trabajo anterior también, casi me dieron como $200, $150, pero con toda la gente que estaba ahí en ese estadio, hicieron una colecta.
y agarré como montón de dinero. como $500. Yo me regresé acá estando allá, justamente con un periódico de aquí del país, El Tiempo, me entero que he sido seleccionado. Y entonces ahí fue cuando le dije a Pichini, mira, le digo, decirle a esta gente que me lleven a un centro comercial de ahí de Estados Unidos, Walmart, a comprar ropa deportiva. Me compré unas pesas de tobillo. Yo vivía cerca de Bourbon Street, de donde está el Superdome. Yo me recorría toda esa ida y vuelta, ese bulevar, corriendo, preparándome para cuando viniera acá. Entonces ahí fue cuando ya nos presentamos al Hotel Centenario con el profesor Uclés, y ahí pues ya empecé a conocer al resto de mis compañeros, y ya con los de Motagua pues ya teníamos el vínculo, el Pecho, Pichini, y la verdad que esa fue la primera experiencia que tuvimos, y que para nosotros fue muy agradable, porque después me enteré que el profe había, en una reunión del Banco Central con un amigo de él, Moncho Uceda, que era el secretario general del banco, él le había preguntado cómo era mi forma de ser. Entonces ahí le presentó a mi papá y le dijo, mire, este es el papá de Ramón. Y ya dicen que mi papá después me contó que él le preguntó cómo era mi manera de ser, y dijo, bueno, es que va a ser convocado para la selección. Y desde ahí empezó ese proceso que nos trasladamos al campo Escuela Scout, donde no había luz eléctrica, no había agua potable, nos alumbrábamos con candelas en una mesa, 4 mesas. La cabaña de nosotros era Roger Chavarría, Tecate, Pecho y yo, y en una cabaña aparte vivía, siempre en el mismo lugar, pero una cabañita aparte vivía Belarmino. Entonces allí hacíamos jugando naipe, ¿con quién? De a 10 centavos, nosotros para entretenerse hasta que dieran las 8 o 10 de la noche, dormir, y al día siguiente a las 6 estábamos levantando para ir a desayunar, que íbamos al pueblo, pero nos bañamos en un riachuelo que pasaba ahí, que en ese tiempo era enero 6, un frío, echaba humo, de nosotros solo agarramos aire y una sumergida, ¿va? Pero todos los que eran de raza, allá, escondido, va en una piedra, y le decíamos a otros, váyanse, ¿no? Hasta que salga el sol, y tal vez todo ese día no salía el sol, no se bañaba, entre nosotros chanchos, que todas esas cosas, pero la verdad que es una convivencia muy, muy agradable. Eso fue en 1980, pero fueron 2 años, profe, de proceso. Sí, 80, le hablo de enero. En esas cabañas estuvimos, si mal no estoy equivocado, hasta que terminó esa fase de clasificación. Y al siguiente ya Mario Rivera López le dona una casa, y ahí nos trasladamos para el 81. Ya vivíamos mejor, ya una casa con luz, y ahí teníamos los videos con el profesor Uclés. Cuando vivíamos ahí en las cabañas del campo Escuela Scout, nosotros teníamos video aquí en la calle Real, un estudio que tenía Jacobo Goldstein. Ahí nos pasaba video el profe. Nosotros regresamos a Valle de Ángeles casi a las 11 de la noche. Nos levantaban a las 6 para ir a desayunar, y después el trole con Clovis en la carretera. Y la verdad que condiciones ínfimas, ¿va? Pero ¿qué íbamos a reclamar nosotros? Si más bien habíamos de dar gracias, porque no habían tomado en cuenta, la comida la llevaban de aquí de Tegucigalpa. Habían días que llegaba, había días no. Una vez el bus que veníamos de regreso de Tegucigalpa a Valle de Ángeles se arruinó al pasar la cuesta de Santa Lucía, y tuvimos que caminar desde ahí hasta el valle, porque Chelato nos puso 2 opciones: esperamos a que vengan a recogernos y regresarnos al hotel, o nos vamos a Valle. No, nos vamos al valle, le dije yo. Le dijimos todos, pues, no solamente yo, nos vamos, y ahí cargando unas maletines con un montón de comestibles que llevábamos. En aquel tiempo se usaban unos zapatos Romeo y los pantalones Campana. Entonces, la verdad que muy, muy bonita experiencia, pero que también vino a fortalecernos y a hacernos como una familia. La verdad que una familia. Primer partido inaugural con la anfitriona del Mundial, España, 1982. Momento épico, luciendo ese gafete capitán y representando por primera vez a nuestro país, 5 estrellas Honduras. Sí, bueno, usted antes había mencionado el hecho de la capitanía. El proceso lo empezamos con 3 capitanes, que era Zulejo Bulnes, Jaime Villegas
y Jorge Brand. Eran los tres capitanes. Pero un partido amistoso allá en San José contra la selección de Costa Rica, él da la charla y cuando termina la charla me dice, ¿usted va a ser el capitán hoy? Le digo, ¿y qué pasó? No, me dice, usted va a ser el capitán, te despecho. Me dice, no te preocupes, vamos a conseguir el brazalete. Ahí le preguntamos a Fernando Bulnes si andaba brazalete, nos dijo que no. Entonces, me dice, vas a ponerte un espadadrapo. Desde esa fecha, yo asumí la capitanía. Yo no era un jugador que me gustaba descansar o que el profe me decía, hoy va a descansar. Yo quería jugar todos los partidos. Y recuerdo que una vez el profe habían expulsado a Jorge Brand antes de darme la capitanía a mí. Expulsaron a Jorge Brand y el profe se me acercó y me dijo, mire, dígale a Cecilio Midense que usted fue el de la falta. Entonces yo fui y le dije, Cecilio, el de la falta fui yo. Gracias, me dice, entonces me expulsaron a mí. Y Jorge Brand siguió porque era el capitán. En el partido de vuelta en Guatemala era contra Cobán. Yo voy ahí en el aeropuerto de La Aurora y me dice el profe, sentí unos pasos y se me pone al lado y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Profe, a mí nadie me dijo nada. Le digo, entonces, ya que vino me dice, haga bulto ahí en el dugout. ¿Verdad? Entonces ese tipo de experiencias son las que vivimos con él, pero que gracias a su liderazgo y su jerarquía logró implementar una gran familia. Lo del Mundial, indudablemente que cuando ese partido con España, nosotros estamos asustados por lo que había pasado una noche antes, que le había metido 10 a El Salvador. Y los rotativos de España, y especialmente ahí en Valencia, se espera una goleada similar. ¿Cómo se llama? Hoy juega la ovejita negra del grupo, juega contra la poderosa España, que España tenía... Todas críticas en contra de... Sí, porque España tenía una selección que eran considerados los mejores de Europa en ese momento. Estaba Arconada como mejor portero. Estaba Camacho y Gordillo, que eran considerados los mejores laterales de Europa. Alessanco, del Barcelona. Estaba Tendillo, que era una revelación del fútbol español, un central que jugaba en el Valencia. Luego estaba el papá de Xavi Alonso, Pichi Alonso, que era del Barcelona o de la Real Sociedad en ese momento, y el que yo marcaba era Joaquín, un jugador del Sporting, un jugador alto. De media punta era Satrústegui, y luego pues que habían sido campeones con la Real Sociedad, y luego arriba estaba López Ufarte, el mejor extremo izquierdo de Europa en ese momento. El centro delantero era Satrústegui, centro delantero, y por la derecha estaba Juanito. Se me olvidó que el media punta era Zamora, era el media punta de la Real Sociedad, y Satrústegui centro delantero. Todavía tenían el banco a Kini, tenían el banco a Santillana, tenían el banco a Saura, y pues nosotros yo recuerdo bien que esa noche estábamos viendo un partido que no era el del Salvador, y llamaron al turco Nazar. Le dijeron, Salomón Nazar tiene una llamada de Honduras. Él bajó y subió como a los 10 minutos y se va perdiendo El Salvador 3-0, y nosotros le dijimos, deja de estar bromeando, turco. Y total que cuando ya iba a terminar el partido que estamos viendo, dicen, se presenta un nuevo récord de goles en una Copa del Mundo. 10. Hungría 10, El Salvador 1, como que nos habían puesto un alfiler. A mí me levanté y esa noche no dormí, pensando en lo que podía pasar el día siguiente. En el debut. Sí, pero al día siguiente, la verdad que la estrategia del profe, primero puso en una pizarra, hoy el mundo se dará cuenta de Honduras. Y luego pues... Les marcó esa palabra. Sí, después cuando nos íbamos en camino al estadio, hay una intersección. Por el lado derecho venía el bus de España y nosotros así, por el lado izquierdo, y le empezamos a gritar al chofer que acelerara. Y aceleró, entonces nosotros nos fuimos adelante y el bus de España venía atrás, y en los asientos de atrás venía Pecho, Tile, Costly y yo, y le hacíamos señas al bus de España que nos siguiera, porque así iban a andar detrás de nosotros en el partido. Cuando llegamos, el profe sacó a los suplentes, vayan al campo a que le griten para que la gente descargue toda su furia, y en ese momento llega el delegado de campo del partido para que fuera a hacer el sorteo con Arconada, con el árbitro argentino Arturo Iturralde. Y ya pues yo gano el sorteo, que íbamos a hacer el saque inicial. Él me regaló la moneda, que era en aquel tiempo $1 así, de esos de plata. Y todavía cuento la pasada que cuando entra el rey de España entonan el himno, y yo vuelto a ver hacia arriba y hay un periodista del Gráfico que
que me dice, indio, no mires para arriba que te vas a marear. Yo lo volteé a ver y me puse a reír, ¿verdad? Yo dije, este chance de conocer al rey no lo voy a perder, ¿verdad? Pero la verdad que ese partido para mí, llegué con una actitud como que era para mí un entrenamiento. Ya no había presión, no había nada. Nosotros disfrutamos el juego y como le he dicho muchas veces, el profe estaba adelantada a la época al poner a Pecho como un tercer central sobre la marcha. Cuando nos atacaba España, Pecho se incrustaba en medio de Costil y de Jaime, y Gilberto y yo cerrábamos líneas por dentro para que no hubieran pues espacios donde Zamora como el mismo Joaquín pudieran incursionar, y estábamos puestos para poder contragolpearlos con Tecate, con Macho y el mismo Porfirio, que sabía pivotear, sabía aguantar bien la pelota para el arribo de Gilberto, que sucedió en el partido con Yugoslavia, que Gilberto tuvo 2 escapadas que lamentablemente pues no fueron goles. Así es que yo pienso que en resumen, para nosotros esa Copa del Mundo fue maravillosa, y pusimos muy en alto el nombre de no solamente de Honduras, sino que de Centroamérica. Bonitos recuerdos, grandes anécdotas y sobre todo poner de rodillas a esa selección anfitriona y catalogada también para que muchos daban como campeona del mundo en ese momento. Cómo también inicia su carrera de técnico y como dice usted, profe, ya el fútbol, lo que aprendí, lo voy a enseñar. Pues también fue una situación no prevista. Yo al terminar mi carrera pues tenía en mente que iba a ser comentarista deportivo. En aquel tiempo no me imaginaba lo de la televisión, sino que decía estar en una radio ahí comentando juegos. Y justamente yo estoy en el Real España jugando, y un día llego ahí a la Regional del Norte en el Estadio Morazán y encuentro a Sergio Amaya, que en paz descanse, un buen dirigente deportivo, y me dice, mira, aquí anda un técnico español dando un curso, no lo quiere recibir. No, le digo, yo esas cosas no me gustan. Entonces, no seas egoísta, me dice. Yo estaba con Costli y me dice, ¿cómo es posible que vos vayas a ocultar o a dejar así, me dice, sin transmitir todo lo que has tenido de experiencia, tu conocimiento? Y mira, me dice, si ponemos un niño y le preguntamos a quién quiere que lo dirija, yo o vos, ¿con quién crees? Entonces le pregunta a Costli, y Costli dice, con Primi, porque es jugador. Eso para mí fue un impacto, que le dije, está bien, voy a llegar hoy. Yo le dije a Costri, vamos, no, me dice, Costri, no, yo no voy, me dice. Entonces yo fui, ahí hablé estaba Quique Grey, que era el coordinador de ese curso, hablé con Nombela y ya, inmediatamente pues fuimos ahí recibidos. Recuerdo el nombre de un compañero, Eduardo Barahona, que ahora es gerente de una pizzería, y estaba Hernán García también, que Dios lo tenga en gloria. Nos graduamos y yo salgo pues ya con el título. Mi primer trabajo fue, bueno, yo hago una solicitud al Estado Mayor para que me dieran un viaje a Costa Rica, porque llegaba este técnico Morales de Chile, que había sido seleccionador mundialista, y me lo dan el viaje con todos los gastos. Yo inmediatamente pues le firmo un documento donde al volver yo tenía que trabajar con el Real Maya. Pues yo voy, regreso, y cuando me dicen que me presente un día a los entrenamientos, un lunes, me voy aquí al campo del batallón, y lo primero que me dicen, vas a entrenar a estos 60 muchachos. El gerente del equipo era Ricardo Taylor. Cuando regresamos y todo, ya les digo, mañana a la misma hora, cuando llego al día siguiente, como a las 6:30, me dicen que Ricardo te quiere en la oficina. Cuando llego me dice, mira, estás libre, me dice, ya no seguí más aquí en el Real Maya y puedes tomar la decisión que querrás. Me fui, me contrató Ricardo Álvarez, tenía un equipo nacional, creo que se llamaba en Liga Mayor, me contrató, y estando ahí pues me habla el profesor Uclés. El profesor Uclés dirigía el Deportes Progreseña. Me dice, ¿quiere venir a dirigir el Deportes Progreseña? Yo lo he recomendado a usted. Sí, le digo, está bien, no hay problema. Me fui, pero allá entré en problemas con el dueño del equipo, y hablé con el profe Uclés y me dijo, mire, me dice, una cosa le voy a dar consejos, si usted se deja manejar por un dirigente, me dice, hasta ahí termina su carrera.
Y yo, pues, recuerdo que me querían imponer sacar 2 jugadores que yo les dije que no, que uno había sido fichado por el profesor Ucles y el otro por el técnico, el Chino Ortiz, y que cómo es posible que eso es de experiencia y que yo, que era nuevo, pues no lo iba a sacar. Entonces él me puso así, como dicen, 3 y 2, o lo sacas o yo dejo de patrocinar el equipo. No, pues yo me voy, le dije, y me retiré. Volví aquí al Nacional y un día martes llega Ricardo y me dice, te quieren en Camosa. Y el entrenamiento, no, andate para Camosa. Me fui para Camosa y ahí Eddie me dijo, no lo voy a decir con las palabras que me dijo él, sino que me dijo, tenés valor de agarrar a Motagua. Yo sí entonces, bueno, presentate mañana, me dice, ahí al equipo. Ya llegué, estaba Giovanni Gómez como director deportivo del equipo. Y ahí pues prácticamente es cuando inicio mi carrera, somos subcampeones, España logra el campeonato, el campeonísimo, había ganado las vueltas y gana la triangular con Vida y con Motagua. Y al siguiente torneo, pues ya las cosas no nos salieron. Yo salí, me fui para Maratón, y estando en Maratón hago una limpieza donde ya incorporé a Pompilio Cacho, a Calucha Fernández, a Jaime Rosales, que esa era la nueva generación que iba a tener Maratón, pero no la pude dirigir porque el presidente de la Federación, Cocoya Budoc, me llamó a las 12 de la noche para decirme que yo era el nuevo entrenador de la selección para el proceso del Mundial del 98 de Francia. Y ahí es donde le hablo a don José Yacamán, y él me dice, sí, me dice, estás autorizado, andate. Y ahí es donde empiezo ya mi carrera en forma definitiva. Con la selección, con Motagua, campeonatos, muchos, ¿no? Con la selección llega a poder entrenar, profe, para mí una de las mejores generaciones que ha tenido el fútbol hondureño. También logra ese tercer lugar en la Copa América en 2001 ahí en Colombia. Logros que hasta el momento nadie los ha conseguido. Podemos decir logros individuales, particulares, porque por primera vez se le gana a México en una eliminatoria. Tengo un caso similar que a Jamaica con 10 hombres no le pudimos ganar teniendo un dominio pleno, porque ese gane nos hubiera impulsado pues a la siguiente fase cuando México pierde con Jamaica en Kingston 1-0. Y luego, pues lo que usted menciona, el haber trabajado con una generación buenísima que no era que, como todo el mundo dice, que yo tuve la mejor generación. No, a mí me tocó trabajar esa generación porque ¿quién podía creer en Dani Turcio? ¿Quién podía creer en Francisco Pavón, en Julio César León, que no eran titulares en sus equipos? En Maynor Suazo, Iván Guerrero en Motagua, el Chino Pineda, muchos jugadores que prácticamente no eran conocidos. Me tocó trabajar con ellos, inclusive recuerdo bien que un partido que perdimos con Panamá en Panamá, hubo un periodista de un rotativo de acá de la costa norte que pidió que yo no fuera a Guadalajara al preolímpico. Jugábamos contra Costa Rica, contra Jamaica y México, ese primer preolímpico. Y él pidió que a mí me regresaran de Panamá para que me encargara de la selección absoluta. Y eso a mí me dio cólera porque prácticamente me estaban limitando de que no tenía la capacidad de poder manejar las dos selecciones. Allí clasificamos, le ganamos a Costa Rica, le ganamos a Jamaica y empatamos con México. Y ya después tuvimos el paso a la siguiente fase contra El Salvador, porque nosotros clasificamos para un repechaje con Haití, que le ganamos los 2 partidos en San Pedro y en Haití. Y pues ya incorporé los jugadores de los Olímpicos, los incorporé a la selección mayor, saqué algunos jugadores que ya venían con años de experiencia y que yo prácticamente creí que no me iban a rendir lo que yo esperaba después del partido ese que perdimos con Jamaica 3-0. Y ya pues empezamos con una nueva generación, con un equipo base como era Motagua y con jugadores importantes como el caso de José Luis Pineda, alterné varios centros delanteros, Juan Manuel Cárcamo, Jairo, Francisco Ramírez. La verdad que una bonita generación que lamentablemente pues con esa misma vivencia que dije anteriormente de Jamaica, tenía ahí Tobago con 10 hombres, nos gana 1-0 y prácticamente ahí se fuma toda esa me tocó la llega, me hizo llorar ese partido. Y más a mí, pues. Me hizo llorar, profe, porque solo teníamos que ganar ese partido
y clasificábamos al Mundial. Sí, sí, eso, mira, yo creo que no hubiera habido mayor recompensa para mí que el haber sido, que hubiera llegado a ser el primer jugador y técnico hondureño estar en una Copa del Mundo. Ya había ido a unos olímpicos y yo quería cerrar mi ciclo pues clasificando a una Copa del Mundo, y quizás esa misma Copa del Mundo del 2002 me hubiera dado la posibilidad de poder estar para la del 2006 y quizás para la del 2010. Uno no sabe, con los nuevos jugadores que salieron, Wilson Palacios, Henry Thomas, Emily Aguirre, la verdad que Maynor Figueroa, habían jugadores como para poder hacer un recambio generacional, tal como lo habíamos hecho en plena eliminatoria 2002, porque no es fácil poner un guardameta como Noel Valladares y sustituir a Wilmer Cruz, no es fácil sacar un central de la talla de Arnold Cruz y poner ahí a Ninro, a Clavaquín, al mismo Samuel Caballero, muchas cosas que fuimos dando, pero que al final pues considero fueron factores fundamentales para que Honduras haya vuelto después a una Copa del Mundo en el 2010. Grandes historias, grandes anécdotas, como jugador, como padre de familia, como hijo, como técnico y ahora, como siempre, un apasionado del deporte, del fútbol, leyendo libros, viendo videos, viendo partidos y creciendo en conocimiento, profe, para seguirlo inculcando siempre. Sí, porque eso fue lo que prácticamente me inculcaron, que lo de técnico es como la medicina, que si uno se parpadea, pasa la nueva evolución de las medicinas, de las nuevas técnicas, nuevas tecnologías que hay para el tratamiento de enfermedades. Igual es el fútbol, hay nuevos métodos de trabajo, nuevas formas, nuevos sistemas, nuevas formas de desplazamiento de los jugadores, muchas cosas que uno tiene que estar al día para no verse superado. Y en eso pues ha sido mi camino. En estos últimos años pues he encontrado ciertas dificultades ante pues la resistencia de algunos jugadores que no quieren salir de su hábitat. Justamente hace poco leía o miraba un documental de los Atléticos de Oakland, de una película que es parte de la misma Brad Pitt, donde habla que justamente el dinero ha venido a ¿cómo se llama? A descompensar muchas cosas, y hay muchos jugadores que porque ganan bien se creen que son más valiosos y que hay que someterse a ellos. Yo creo que en ese sentido, el momento que eligen a uno como técnico es para tomar decisiones y darse cuenta que uno lo que quiere es sacar buenos resultados. Gracias, profe, por abrirnos las puertas de su casa. Gracias por esta amena entrevista que hemos conocido poco, oiga bien, poco de la historia del profesor Maradiaga. Podríamos estar horas y horas platicando y no nos aburrimos, porque usted tiene una enciclopedia en la vida futbolística, en la vida personal, para poder compartirla, para poder ponerla también, que se enteren los televidentes, los aficionados. Gracias, profesor Ramón Maradiaga, por abrirnos las puertas, y los micrófonos y cámaras de Fútbol Total Honduras siempre están abiertas para usted, profe. Muchas gracias y seguiremos pendientes de lo que pueda suceder con el profesor Ramón Maradiaga. Le deseamos muchas bendiciones sobre su vida y que se siga recuperando para tener Ramón Maradiaga para rato. Muchas gracias, Ismael. También para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes en su programa. Enviar un cordial saludo a los amigos que me han dejado del fútbol, como Will Garay, que era de maratón, Pecho, Lin, Chito, Belarmino Rivera, que éramos rivales con Roger Chavarría, jugadores con categoría, pero que en el campo éramos rivales, pero ya después del mismo amigo. Yo soy, como dicen, con los dedos de la mano contados, pero tengo esa dicha de que cuando doy una amistad es completa, y agradecidos con ustedes también por visitar mi casa, está siempre a la orden y poder ser parte de su exitoso programa. Bien, esa es la historia del profesor Ramón Maradiaga, técnico nacional, ex mundialista en España 82. Recuerden compartir nuestras publicaciones, denle like a nuestros comentarios a través de Fútbol Total Honduras en Facebook, Fútbol Total Honduras 10M en Instagram, en YouTube Fútbol Total Honduras, en X, en YouTube, y a través también de las pantallas de TDTV, unidos por la pasión. Dios les bendiga, buenas noches, un placer, hasta el próximo domingo con otro invitado más de lujo. Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga Chávez es un exfutbolista y actual entrenador hondureño. Nació y creció en su natal isla de Amapala.
Fue mundialista en el Mundial España 82, siendo el capitán de esa competencia, más conocido como el Primitivo Maradiaga, mas su primer apodo fue el Indio. Dichos apodos se los otorgó el sacerdote del Salesiano San Miguel. Tuvo la oportunidad de jugar como guardameta y estuvo a punto de ser fichado por el Club Olimpia. Debutó con Motagua como lateral izquierdo. En Honduras jugó con Motagua, Real España, Petrotela, Independiente, Alianza, Águila del Salvador y Tenerife de España. Como entrenador ha dirigido en Honduras a Motagua, Real España, Maratón, Vida, Victoria, Platense y los Lobos de la UPN, pero también ha sido director técnico de selecciones, que formó parte de la selección de Honduras, donde se puede decir que tuvo a la mejor generación del fútbol hondureño y clasificó a los Juegos Olímpicos de Sydney y obtuvo su tercer lugar en una Copa América en el 2001. Dirigió a la selección de Guatemala y El Salvador, donde tuvo un severo castigo por la FIFA y estuvo inactivo por el lapso de 2 años. Recientemente tuvo que dejar de dirigir a los Lobos de la UPN por enfermedad y tuvo que ser sometido a una cirugía y ahora ya está en proceso de recuperación. Hoy, en Fútbol Total la entrevista, tenemos el agrado de tener como invitado al profesor Ramón Enrique Maradiaga. Fútbol Total Honduras te trae entrevistas, primicias y todo lo relevante en el deporte hondureño. Ahora en las pantallas de Todo Deportes. No te lo pierdas todos los domingos a las 8 p.m. Fútbol Total Honduras.